Diario. Tal. Yo me acuerdo mucho de algunos en el Cristóbal Colón, segundo de la Cruz, que en efecto me daba matemáticas Ya. y no era precisamente de mi preferencia verlo a mi profesor, que en paz descanse, porque nunca me llevé tan bien con los números, aun cuando mi abuelo fue mercantilista, dueño de comisariatos a favorita, en algún momento le conté su historia. Mi madre, muy apegada a los números, ella se graduó en el Sagrados Corazones, ¿se acuerda cuando antes existía contabilidad Claro, en los obviamente. colegios? Bueno, Sí. ya. Y mi padre también comerciante toda la vida, que en paz descanse. Dicho sea de paso, mi papá cumple 2 años este viernes de fallecido y por eso lo de hoy, porque Hoy habrá está una haciendo Eucaristía a las 17 horas por la memoria de mi padre. Entonces, me acuerdo de él, me acuerdo de mi profesor de filosofía, el licenciado Felipe Chiriboga, con quien tengo la bendición siempre de estar en contacto con él por el teléfono, porque todavía está con nosotros, afortunadamente. 7:46, decíamos, estamos ahora con la economista Ana Delgado. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. ¿Cómo le va, economista? Buen día y bienvenida a Contrapunto. Según lo que ha trascendido el día de ayer, el pasivo supera los 300 millones de dólares y el 70, casi 80% de ese pasivo es con el IES y el saldo con los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Ustedes ya han hecho un acercamiento con finanzas, con Simón Cueva, con alguien del gobierno, a fin de que esto se vaya saldando en un futuro inmediato. Bueno, nosotros desde que comenzó este gobierno hemos mandado cartas al presidente de la República con copia a su ministro de Finanzas, a la ministra de Salud. Nosotros hemos mantenido contacto permanente con la ministra de Salud, pero no así con el ministro de Finanzas ni con el presidente. La respuesta de la Presidencia de la República ha sido por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano. Y ellos nos han contestado diciendo pues que han tomado contacto con las instituciones de la red pública, que son 5, ¿no? Que son el IES, el Ministerio de Salud, ISFA, ISPOL y ESPAD, que han tomado contacto con las 5 instituciones y diciéndoles, exhortándoles a reunirse con nosotros y a buscar una salida. Esa es la respuesta que hemos recibido de la presidencia, pero lamentablemente no hemos podido hablar ni con el presidente ni con el ministro de Finanzas. Ahora, ¿cómo se puede manejar una empresa, y en este caso la que se dedica a algo tan sensible como la salud, con semejante pasivo? ¿Esto en qué porcentaje golpea las finanzas de las clínicas y de los hospitales privados? Pregunto, por ejemplo, si producto de esta deuda están dejando de entregar un servicio, están dejando de ampliar una atención desde cualquier frente, ¿no? Porque la salud es muy amplia. Usted tiene especializaciones, usted tiene un número importante de médicos, de enfermeras. El costo operativo de cualquier clínica, como cualquier negocio, ¿no? Uno es el de la clínica, otro puede ser el de el ámbito textil, y si hay un pasivo, eso altera el flujo en la caja. Sí, usted lo ha dicho, ¿no? Sabiendo pues que las clínicas y hospitales privados trabajan con personas vivas y tienen en sus manos de alguna manera la vida y el bienestar de los pacientes, sabiendo eso, no se puede dejar de desconocer que para seguir funcionando necesitamos que los ingresos sean mayores que los egresos. Entonces, nosotros sí llegamos a situaciones complicadas como la de este momento, porque yo debo destacar que en enero de este año la deuda del IES como la del Ministerio de Salud Pública alcanzaron su máximo nivel desde 2009. Entonces, nosotros tenemos un problema muy serio que comienza con un atraso importante del pago nuestro hacia los proveedores. Eso es lo primero que se observa. Comenzamos a tener problemas de liquidez, dificultades para pagar los servicios, y nosotros sí tenemos que pagar, por ejemplo, al IES los aportes patronales. O sea, eso hay que pagar mensualmente, no podemos tener un atraso en eso. No podemos tener un atraso en el pago a rentas internas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a nosotros no se nos retribuye de la misma manera.
La situación es diversa. Nosotros como Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados tenemos en nuestro gremio a clínicas y hospitales y a centros especializados de diálisis. Y cada una de estas instituciones tiene sus características específicas, no todos son iguales. Entonces, si bien al principio, en 2009, algunas clínicas y hospitales, por ejemplo, no firmaban el contrato con el IES ni con el Ministerio de Salud, poco a poco el número de instituciones que se calificaban como prestadores de la red pública iba siendo mayor. Pero a medida que ha pasado los años, el número ha ido disminuyendo porque ha habido tantas dificultades, ha habido tantos atrasos, que muchas instituciones ya expresan claramente su deseo, y así lo hacen, de no firmar los contratos con las instituciones públicas. Entonces, al hacer esto, esa clínica y hospital sigue estando obligada a atender a los pacientes en estado de emergencia, lógicamente, porque ahí hay un principio ético. Si una persona llega a una institución de salud cuando su vida esté en peligro, no se puede dejar de atender. Eso es un tema ético. Entonces, solamente esas clínicas que ya no firman los contratos con las instituciones públicas siguen atendiendo a los pacientes en estado de emergencia, pero ya no aceptan derivaciones y no están obligados, ¿no? Porque es el contrato el que obliga. Ahora, entre el grupo de clínicas que sí firman el contrato, también hay sus diferencias. Hay algunas instituciones que han comenzado a disminuir la aceptación de la derivación, ¿verdad? En unos casos. En otros casos, las instituciones lo siguen haciendo y tienen un porcentaje muy alto de pacientes IES. Esas son las instituciones que entran en mayores dificultades. Ahora, ¿cómo hemos podido subsistir? Bueno, en primer lugar, las clínicas y hospitales privados tienen pacientes privados y eso les da un ingreso importante. Eso es lo que no pasa con los centros de diálisis. Por eso es que cuando hay crisis de pago, los centros de diálisis son los más afectados, porque ellos solo tienen pacientes públicos. Entonces, si no reciben pago, la situación es muy compleja. Ahora, volviendo a las clínicas y hospitales, en primer lugar tienen pacientes privados. En segundo lugar, el IES siempre nos hizo pagos mensuales, hasta el año pasado. Hubo una rutina de pago. La deuda se iba almacenando por el tema de objeciones y por otros temas, pero ellos sí hacían pagos mensuales y eso era para nosotros una manera, nos permitía organizarnos. La gestión interna de las instituciones se podía organizar porque sabían que un monto del IES entraba regularmente cada mes. Y la otra alternativa eran los créditos. O sea, por ejemplo, cuando no hemos tenido pagos en diciembre, teniendo que enfrentar el pago del 13º y los gastos que hay en diciembre, muchas instituciones han tenido que endeudarse y lógicamente esos intereses nadie los paga, ¿no? Entonces, ya le digo, hay varios caminos, hay diversas situaciones, pero sí es una situación complicada, especialmente en las clínicas que tienen un porcentaje importante de pacientes del área del sector público. Solo para concluir por mi lado, economista, algo corto. Usted nos hablaba también de las dializadoras y allá hay un pasivo muy importante. Es decir, de esos 300 millones de dólares, seguramente más del 60% es con las dializadoras. Es un porcentaje alto, pero siempre es mayor el rubro de clínicas y hospitales. Ok, siempre gracias. es mayor. La Sí. economista Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privadas del Ecuador, está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca. Edison Casañas. Gracias. Economista, qué desesperante es lo que usted nos cuenta y imagínese ya de ver a los proveedores, tener que hacer préstamos y pagar ustedes mismos los intereses. ¿Qué pasa con los médicos? ¿También están atrasados? ¿Están al día en sus pagos, en sus sueldos? En muchos casos, o sea, se trata de pagar al personal, pero en muchos casos no se lo puede hacer. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de estas clínicas a las que yo hacía referencia, que tienen un porcentaje importante de pacientes públicos.
Entonces ahí comienzan a haber retrasos y también los profesionales pues se molestan por este tema, ¿no? Porque son todos los proveedores de servicios, de limpieza, de alimentación, son todos los proveedores a los que nosotros comenzamos también a atrasarnos con los pagos. Algunos seguramente optan por emigrar y despedirse, salir de esos trabajos. Sí, pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos, porque miren ustedes, es la misma situación que en este momento está ya viviendo el IES. Yo quiero destacar que nosotros con el IES hemos tenido ya varias reuniones antes de hacer esta salida a los medios de comunicación. Y el IES nos ha dicho claramente que ellos no tienen liquidez. Por ejemplo, el IES tiene un porcentaje alto de deuda vieja auditada. La deuda vieja viene desde el 2009 hasta 2015. Y en la deuda de ese periodo hay un porcentaje importante de deuda auditada, es decir, que el IES la podría pagar. Cuando nosotros hemos pedido a las nuevas autoridades, hemos informado al respecto sobre esta deuda vieja, ellos nos han dicho, es verdad, nosotros tenemos auditado, pero no les podemos pagar porque no tenemos liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El IES tiene una deuda muy alta por parte del gobierno. La deuda del gobierno reconocida asciende a 4.700 millones, 221 millones por devolución de IVA y 4.500 millones por atenciones. Entonces, ese monto tan alto, sabemos que el gobierno, por las condiciones y la situación de las cuentas nacionales, no está en posibilidad de pagar. Pero si el Estado comienza a pagar algo cada mes, montos más pequeños, menos de 1.000 millones, o sea, es cuestión de sentarse y hacer acuerdos. Si se comienza a pagar menos, entonces el IES podría pagar a sus prestadores externos y nosotros podríamos pagar a nuestros proveedores. El mayor deudor entonces sigue siendo el Estado ecuatoriano, pero ni siquiera a cuentagotas entiendo de que está cancelando. Un tiempo estuvo al día mes a mes, pero ahora nada, definitivamente. Nada. Así es, así es. Ese es el punto, que no están pagando y nosotros hacemos un llamado y por eso les agradezco la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía y ojalá que lleguen mis palabras al gobierno. Nosotros lo que hacemos es un pedido al presidente de la República para que por favor el presidente hable con su ministro de Finanzas. Nosotros, como les decía al inicio, para mí es un caso nuevo porque yo siempre he estado en contacto con los ministros de Finanzas, con la presidencia. En esta ocasión nosotros no hemos tenido la suerte de haber sido escuchados. Esperamos que en esta ocasión el presidente nos diga algo y pueda dar una directriz a su ministerio o a su ministro de Finanzas para que comience a pagar algo al IES y de esa manera el IES nos pueda pagar. Es decir, que este enfermo de grave pasó a crónico, lo que están viviendo ustedes. Así es, porque ya son muchos años de deuda, ¿no? Ya son muchos años de deuda, así es. Economista Ana Delgado, la verdad que espero que la situación mejore, cambie para los cientos de miles de ecuatorianos que están pendientes de este tema de la salud económica, del seguro social y por supuesto también sobre todo de estas personas que tienen que hacerse diálisis pasando un día, entiendo, ¿no? Que es la parte complicada, difícil, la más desesperante. Sí, depende de la situación del paciente. De acuerdo a su situación se dice exactamente cada qué tiempo debe volverse a hacer la Diálisis. diálisis. Yo sí quiero destacar que por la vía del Ministerio de Salud sí hay una situación clara al momento. El Ministerio de Salud tiene un monto presupuestado y entiendo que está codificado ese presupuesto en finanzas. Pero la duda que nosotros tenemos es que el Ministerio de Finanzas cumpla con el Ministerio de Salud. Si bien el Ministerio de Salud nos ha dicho, ellos tienen los recursos para funcionar este año, para pagar las atenciones de este año y las retrasadas de los años anteriores, si el Ministerio de Finanzas se demora en hacerle los desembolsos al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud no va a poder cumplir con los compromisos que ha establecido con nosotros. Y otra cosa que yo quiero destacar,
De hecho, el IES ya ha comenzado a bajar la derivación hacia nuestras instituciones y eso está bien, o sea, nosotros entendemos que el IES preferirá atender a sus pacientes, a sus afiliados a través de sus hospitales, ¿no? Eso es claro, pero yo quiero destacar que el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano está diseñado para funcionar en base a la articulación de la red pública y de la red privada. Y la red privada atiende la alta complejidad. Entonces, hay muchos casos en los que el IES, debido a que no tiene los recursos, no tiene cama, no tiene los recursos para brindar la atención, nos deriva pacientes, eso se va a ver afectado. Y también hay el caso cuando el IES o el Ministerio de Salud no tienen un servicio determinado de alta complejidad, entonces nos derivan hacia nosotros. Al fin de cuentas, este problema de falta de pago acaba afectando a los pacientes. Ese es el punto central. El gobierno del encuentro, ojalá que se haga eco de este tema y aplique obviamente esta conversación con la economista Ana Delgado y, ¿por qué no?, el presidente de la República para llegar a un acuerdo. Directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, muchas gracias por haber atendido esta entrevista, economista. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gusto. gracias. Que tenga un excelente día. Qué desesperante. Hasta luego. Imagínense, si la gente que no tiene plata para poderse atender en una clínica privada